Buenos días, Dios me les bendiga. Agradecida a nuestro papá que nos ha dado un día más de vida. Cuando nos levantemos, Padre, gracias porque estamos vivos. ¿Usted sabe cuánta gente no la cuenta? Bueno, nosotros tenemos que estar agradecidos por cada detalle, por cada cosa que recibimos, por cada momento que vivimos, agradecidos de Dios tenemos que estar. Saludamos a todos los que nos ven por internet, en cada una de las plataformas. Declaramos sobre su vida bendición, salud, bienestar, prosperidad y amor. Y primeramente a Dios, que reine en cada uno de sus hogares. Vamos a estar leyendo en Isaías 12 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozos agua de las fuentes de la salvación y diré en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos de sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmo a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sean sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y cantad, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En medio de nosotros el más grande es Dios. En todas partes el más grande es Dios. Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra. Tú eres Rey soberano de nuestras vidas. Señor Jesús, agradecida de este día, Padre Santo, nos acercamos a ti para adorarte y glorificar tu nombre, para decirte que te amamos, que sin ti no podemos vivir, Señor. Estamos agradecidos de todo porque todo proviene de tu mano, Señor. El aire que respiramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Bendecimos a todas las personas que se conectan por internet. Que tu mano, Señor, tu mano poderosa llegue hasta allá. Que tu amor los arrope. Que tu presencia, Señor, llegue hasta lo profundo de su ser, Señor. Y que puedan saber que no estamos solos, que tú estás con cada uno de nosotros. Toma control de todo, Señor Jesús, y toca los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Se les ama y mucho. Dios me les bendiga. Sí, bueno, nuevamente en la presencia del Señor y frente a ustedes. No podría apagarlo del todo. Sí, bueno, aquí estamos. Estamos en vivo. Cualquier cosa puede ocurrir. Está bien. Dios es bueno. Bien, saludamos a todos los que domingo a domingo nos sintonizan a través de las redes, a través de nuestras redes, y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir la gloriosa palabra del Señor. Saludamos a aquellos que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Argentina, Brasil, desde Chile, desde Colombia, Panamá, desde España e Italia, desde Colombia y por supuesto nuestro país natal, Venezuela. Que Dios les bendiga poderosamente, sobre todo desde acá, desde los Estados Unidos, desde Miami, transmitiendo para todo aquel que quiera escuchar la palabra del Señor. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Les bendecimos en el nombre del Señor y para nosotros es siempre un motivo de alegría poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. También queremos recordarles la necesidad de compartir este enlace con las diferentes personas que hacen vida alrededor de nosotros cada día, es decir, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y de estudio. Comparte este enlace y dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Si esta palabra ha traído bendición a su vida, no pierda la oportunidad
de compartir la gloriosa palabra del Señor. Bien, la semana pasada hablamos de la confianza y hoy vamos quizás a hablar de algo que es, por supuesto, contrario en un sentido a lo que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre el temor, un enemigo que vencer. Hemos titulado el tema de hoy, el temor, un enemigo que vencer. Y en la Escritura nos encontramos, desde Génesis, encontramos esta palabra que es una realidad de la vida de todo ser humano, desde que nace, desde que está sobre esta tierra, pero que a la luz de la palabra necesitamos entenderla y poder lidiar con ella para vencer ese enemigo llamado temor. Y quiero compartir con ustedes el texto en 2 de Crónicas, capítulo 20. El título de este pasaje se dice Victoria sobre Moab y Amón. Y quiero comenzar leyendo algunas partes para que podamos entender la historia. Dice la Escritura en el capítulo 20 de 2 de Crónicas: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezontemar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Diga conmigo: no es nuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová lo puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta maravillosa mañana. Gracias por esta palabra. Te pedimos sabiduría, te pedimos revelación, te pedimos entendimiento. Te pedimos, oh Dios, que esta gloriosa semilla caiga en nuestros corazones y produzca, Señor, una abundante cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy te pedimos nuevamente, Señor, que el reino de los cielos se establezca en cada lugar donde esta palabra, Señor, está siendo declarada. Y al declarar, Señor, que esta palabra trae bendición y vida y que es prosperada para aquello que tú la has enviado, decimos que el reino de los cielos, Señor, se establece
Y al establecerse este tu reino, Señor, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Declaramos gozo y alegría, paz y libertad, pues en medio de nosotros estás tú, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Declaramos, oh Dios, la libertad del cielo y la bendición para cada uno de aquellos que en esta hora están delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. El temor, un enemigo a vencer. Esta es una historia por lo demás impresionante, increíble. Tenemos historias asombrosas de cómo Dios hace o da respuesta a nuestras necesidades y a nuestras dificultades de una manera extraordinaria, y esta es una de ellas. Recordemos que Josafat, rey de Judá, se había emparentado con Acab, ese siniestro rey de Israel, Acab, quien era el esposo de Jezabel, y ellos estaban emparentados por lo que la Escritura nos dice en los capítulos previos a nuestra cita del día de hoy, del capítulo 20, segunda de Crónicas, que ellos fueron a la guerra, y antes de ir a la guerra consultaron al Señor, y 400 profetas decían que iban a vencer, que iban a triunfar. Micaías, que era un renegado de esos profetas que cuando tiene que hablar la palabra del Señor, no tenía que ver con que fuera el rey ni que fuese algún poderoso, sino que él declaraba lo que decía la palabra de Dios. Así que llamaron a Micaías, y él solo contra 400 profetas se atrevió a decirle al rey lo que él ya se esperaba. Una mala noticia: iban a perder la guerra, lo cual trajo consecuencias horribles para Micaías, ya que fue puesto preso su persona, y ellos fueron a la guerra, Josafat y Acab. Se disfrazaron pensando que podrían burlar al enemigo, y sabe, de Dios nadie se burla, puesto que cuando estaban disfrazados, Josafat se puso las vestiduras reales como si fuese Acab, y los enemigos habían dicho que no atacaran a grandes ni chicos, sino que solamente mataran al rey de Israel. Así que cuando iban a atrapar a Josafat y se dieron cuenta que no era él, pues le dejaron solo, pero dice que un flechero, alguien con un arco y una flecha, lanzó al azar una flecha, y la flecha se le ha clavado a Acab en medio de las juntas de su protección, y así murió Acab desangrado. ¿Se imagina? La pelona, como decimos nosotros, se lo llevó, y aunque quiso burlarse de la muerte, de Dios nadie se burla, y de la muerte, pues, cuando tiene una orden del cielo, muchísimo menos. Dios le había enviado a un profeta llamado Jehú a Josafat, diciendo que se había aliado con los enemigos del Señor y que había salido la ira delante del Señor. Es aquí cuando la Escritura nos dice que pasaron estas cosas, y vino un ejército muy grande de los hijos de Moab, de los amonitas y de Siria, para atacar a Josafat. Josafat era un hombre temeroso de Dios, pero como todos nosotros había fallado en buscar alianzas que realmente agradaran al Señor. El resultado de esto fue que vino la ira delante del rostro del Señor en contra de Judá, y por esta razón se levantaron los enemigos del Señor para destruir a Josafat y a su ciudad y a todo su pueblo. Lo maravilloso de esto es que descubrimos que, a diferencia de nosotros, Josafat buscó el rostro del Señor. Josafat buscó el consejo del Señor. Josafat buscó la ayuda de Dios y se esforzó en el Señor. Pero me llama poderosamente la atención que dice la Escritura que cuando le fueron a enviar el mensaje a Josafat de que venía una gran multitud, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Se imagina semejante noticia? Una multitud gigantesca. Miles venían en contra de Israel, en contra de
de Judá y de Josafat. Miles que amenazaban no solamente de sitiar la ciudad, sino de acabar con la vida de todo aquello que estuviese dentro y alrededor de la ciudad de Jerusalén. El punto es que la Escritura nos dice que Josafat tuvo temor. Josafat tuvo miedo. Y en medio de su temor dice que convocó al pueblo e invitó al pueblo a buscar el consejo de Dios, invitó al pueblo a buscarle en ayuno y en oración. Hay un acto de William Shakespeare, acto tercero, escena 4, que es una de Hamlet y es donde sacamos donde se escucha la célebre expresión, ser o no ser, todo el problema es ese. Yo quise ponerle temer o no temer, ese es todo el problema. Temer o no temer, porque cuando nosotros tememos, abrimos un portal para que las cosas que nosotros estamos temiendo nos puedan venir. La Biblia dice que todo lo que el hombre teme en su corazón, eso le viene. Y es como que si nosotros de alguna forma activásemos la fe, pero de manera negativa, aquello que nosotros tememos puede definitivamente venir a nosotros. Y todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida hemos tenido temor o miedo. Los patriarcas, el mismo Abraham, que es el padre de la fe, Dios se le tuvo que acercar y aparecer un día y decirle, no temas, Abraham, tu galardón será sobremanera bendecido y poderoso. Seguramente Abraham había temido de la presencia del Señor y probablemente había perdido la esperanza de tener un hijo. Sin embargo, Dios tuvo que acercársele para decir, no temas. Isaac estaba en medio de una gran hambre, en medio de su tiempo, y Dios tuvo que decirle, no temas, como estuve con tu padre, así voy a estar contigo y te voy a bendecir. El mismo Jacob tuvo temor de su hermano y tuvo temor también en algún momento de su vida de otras circunstancias que despertaron en él el miedo. El mismo David, ese que escribió, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Escribió en uno de los salmos, el día en que yo temo, yo confío en el Señor. ¿Qué le parece? El mismo David, que en un momento determinado escribió también, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Y cómo no podría él, hombre como nosotros, que escribió tantos salmos que hablaban sobre la confianza y estar confiados en el Señor, tales como, aunque la tierra sea removida, no temerá mi corazón. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, no temerá mi corazón. ¿Qué le parece? Pero David no fue una excepción. Los apóstoles tuvieron temor de naufragar en medio de una tormenta en el mar de Galilea. Tuvieron temor cuando se encontraron con Jesús y otras circunstancias fueron realmente atemorizantes para ellos. Y es que el temor es una de las cosas más primitivas que le puede ocurrir a cualquier ser humano. Dice que los niños tienen como temores o miedos primitivos a los ruidos, a las personas o cosas extrañas y sobre todo ellos temen perder el sustento o el soporte. Son los tres primeros miedos que tienen los infantes que empiezan a sentirlo a partir de los 6 meses. Y el resto de los temores, ustedes saben, cada uno de nosotros los vamos desarrollando en el resto de nuestras vidas. Temor a las arañas, temor a las alturas, eso le llaman los psicólogos fobias. Pero lidiamos también con temores
que son naturales, como es estar en un lugar muy alto y no tener un soporte, siempre hay miedo a caerse. Podríamos tener también miedo a un animal que pueda salir a nuestro encuentro. No creo que alguno de nosotros se sienta cómodo al paso de un león o estando cerca de una serpiente venenosa. Creo que todos poseemos esa capacidad de temer, que los psicólogos llaman que son capacidades adaptativas, es decir, ellas nos ayudan a buscar una respuesta para la preservación y para la seguridad que cada uno de nosotros necesita para continuar vivos. Por eso es que en un momento determinado, frente a un peligro, se nos acelera el corazón, tenemos todo nuestro cuerpo inundado con adrenalina, todos nuestros sentidos se disparan y en ese momento el hipotálamo junto con otros órganos del cuerpo nos ayudan a tomar una decisión, si huir o enfrentar el desafío o enfrentar la dificultad. Pero aunque hayan temores de carácter natural o reales, hay también miedos irreales, miedos irracionales. Gente que sencillamente saca sus temores de sus pensamientos, saca sus miedos de sus fobias, y muchas veces este tipo de cosas nos paraliza, sencillamente nos impide avanzar, nos impide desarrollar los planes de Dios para nuestra vida. Y podemos hablar de otros tipos de miedo, como miedo al compromiso, gente que sencillamente no quiere tener una relación con nadie porque teme a ser rechazada o a ser dejado, miedo a la soledad, miedo a ser descubierto porque sencillamente vive vidas encubiertas o vidas dobles, porque sencillamente están caminando en desorden. Hay gente que tiene miedo al dolor, miedo a la vejez, miedo a la muerte, miedo al fracaso, y aunque a usted no le parezca realmente sorprendente, hay gente que tiene miedo hasta el éxito. Hay gente que tiene miedo a las cosas más inverosímiles que usted se puede imaginar. Hay gente que inclusive se inventa sus propios miedos, ¿sabe? Fue como el chiste de aquel del día que había una clase sobre el miedo, y entonces el tema era que iban a hablar sobre los miedos de los niños, y la profesora empieza a preguntarle a los niños: Pedrito, a ver, ¿de quién tienes miedo? Y Pedrito le dice: del viejo del saco. Pero Pedrito, el viejo del saco no existe, es una leyenda. No debes tener miedo. Miriam, ¿de quién tienes más miedo? De la Llorona, maestra. Pero Miriam, la Llorona tampoco existe, es una leyenda, no debes tener miedo. Juanito, ¿de quién tienes más miedo? De la mano peluda. Pero Juanito, la mano peluda tampoco existe, es otra leyenda. Tampoco tú debes tener miedo. A ver, Pepito, le tocó a Pepito. ¿De quién tienes más miedo? De la Malamén, profesora. Un silencio invadía el salón de clases hasta que la maestra dijo: ¿el Malamén? Nunca había oído hablar de ese. ¿Quién es? Pepito le responde: yo tampoco sé quién es, profesora, pero me temo que sea el ser más terrible que pueda pisar la tierra. Su maldad es implacable y su legado de terror se ha esparcido por varias generaciones, ya que todas las noches mi mamá dice al final de sus oraciones: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Alguna gente se inventa sus propios monstruos. Y no es porque sencillamente ellos existan o tengan un carácter real. Cada uno de nosotros nos inventamos nuestras excusas para no avanzar. Y el temor para muchos es la perfecta, la más completa de las excusas. ¿Y si fracaso? ¿Y si me dan la espalda? ¿Y si no soy correspondido? ¿Y si me daño? ¿Y si me dañan?
¿Y si me engañan? ¿Y si sencillamente no puedo alcanzar y no puedo satisfacer los deseos de mamá, de papá, de mis líderes? El temor es algo que ha estado presente en la humanidad desde que éste tomó la decisión de darle la espalda a Dios. Recordemos cómo dice en la Escritura en Génesis, que cuando el hombre desobedeció a Dios y vieron que estaban desnudos, dice la Escritura que corrieron a esconderse de la presencia de Dios, la cual se paseaba en el huerto del Edén. Cuando Dios le llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y le dijo: Señor, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El temor no es otra cosa que el resultado de no saber lo que nos depara el futuro, de no saber sencillamente acerca de cuál será nuestro destino. Muchas personas tienen, por cierto, más fe en las cosas malas que le pueden suceder que lo que Dios ha dicho y puede estar diciendo en su palabra. Todos podemos y todos debemos vencer al miedo y al temor. Es un llamado que Dios le hace a la iglesia, que Dios le hace a su pueblo, porque el temor sencillamente le da poder al mal, le da poder al enemigo, le da poder a la circunstancia y le quita a Dios el poder de poder actuar, y valga la redundancia, a favor de aquellos que creemos en Él. Es un llamado que no solamente lo encontramos en este pasaje cuando sencillamente, proféticamente, Dios le dice a Josafat: no temas. Él estaba lleno de temor y con toda razón, porque hay situaciones en nuestra vida que podrían despertar en nosotros el temor. Hay gente que sencillamente teme a ser viejo. ¿Y quién cuidará de mí? ¿Y quién me acompañará? Algunos temen al más allá. ¿Y si me muero, qué habrá después de la muerte? Estos temores, aunque podrían ser legítimos, tienen una respuesta correcta y positiva de parte del Señor. Y esta es la razón por la que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis: no temas. Algunos de estos no temas están en el libro del profeta Isaías y quiero compartirlos contigo. Escucha: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Isaías 43, verso 1, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 44, 2, no temas, siervo mío, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 54, no temas, pues no serás confundida o confundido, y no te avergüences, porque no serás afrentada. Isaías 54, verso 14, no temas, pues no serás confundida. Jeremías capítulo 1, verso 8, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Jeremías 46, verso 27, y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes, Israel, porque aquí yo te salvaré de lejos y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Daniel capítulo 10, verso 19, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Sofonías capítulo 3, versos 16 al 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: escucha, no temas, Sión, no se debilite en tus manos.
Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. No temas. Mateo 10, verso 28. Y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer, no temas. Mateo capítulo 10, verso 31. Así que no temáis, escucha, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Ha faltado pan, ha faltado salud, ha faltado algo en medio de tu casa. Escucha lo que te dice el Señor, no temas. Si Dios puede alimentar a los pájaros del campo, cuánto más alimentará y cuánto más cuidará tu propia vida. Mateo capítulo 14, verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lucas 12, verso 32, dice la Escritura, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Y podríamos sacar pasajes completos sobre la necesidad de no temer. No temer no es una opción. Estos verbos fueron dichos por nuestro Padre Celestial, fueron declarados y decretados por nuestro Padre Celestial en imperativo. Es decir, esta palabra es una orden del cielo para cada uno de nosotros que somos sus hijos y que somos creyentes. No temer no es una opción, es un deber, es una orden divina. Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere que nosotros estemos frescos para recibir la palabra que nos nutre, la palabra que nos empodera, la palabra que nos llena de su presencia. Y tú te preguntarás entonces, ¿cómo ve Dios el temor del hombre? El temor del hombre es como un lazo, dice en el libro de Proverbios capítulo 29, verso 25. Escuche lo que dice la Sagrada Escritura. El temor del hombre pondrá un lazo. ¿Sabe lo que es un lazo? Un lazo es una trampa. Un lazo es algo que atrapa a una presa. Cuando estamos llenos de temor, es como si literalmente nosotros mismos nos lanzáramos a una trampa mortal. Cuando tememos, les abrimos la puerta al diablo y sencillamente le damos autorización para que nos enferme, para que nos arruine, para que nos deprima, para que estemos frustrados y para que nos sintamos desgraciados. Nunca ha sido el propósito de Dios que nuestro corazón se llene de temor. No solamente es una trampa para quien teme, sino que también es algo de la cual se valen las sociedades, las culturas y los pueblos para poder manipular a las multitudes. Hoy la gente está siendo manipulada a través de los medios de comunicación. Hoy los pueblos están siendo de alguna forma empujados a cosas que no quieren. Hoy hay protestas en el mundo acerca de algunas cosas en las que no están de acuerdo. Sin embargo, la palabra del Señor nos da a nosotros una referencial para que sencillamente tengamos la discrecionalidad de decidir qué hacer o no hacer. Dice la Escritura en Isaías capítulo 8, verso 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración. Escuche, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esa es la orden del Señor. No podemos ir con la multitud, debemos ir con el Señor y su palabra, la cual es eterna y es infalible. La palabra del Señor está diseñada para llenar nuestro corazón de confianza, para llenar nuestro corazón de certeza. No podemos permitir que los líderes políticos ni los líderes de las iglesias
ni los líderes de las organizaciones usen el miedo como un instrumento de manipulación para hacer que cumplamos sus antojos o su voluntad. Hoy necesitamos entender que si usted está centrada y centrado en la palabra del Señor, no tiene por qué creer lo contrario. Hoy muchos líderes de iglesias sencillamente usan el miedo para manipular el corazón de los hombres y de las mujeres y de los jóvenes de sus iglesias. Si se van de acá, les va a caer una maldición. Si sencillamente usted no obedece esto o aquello, no porque sea de carácter escritural, sino porque sencillamente son caprichos de ellos. No permita que nadie le manipule y que nadie le dirija a punta, como decimos nosotros, de miedo y del terror. El único temor permitido en el reino de los cielos es el temor a Dios. Isaías capítulo 8, verso 13, mire cómo dice la escritura. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El temor de Dios es el instrumento del cielo para que nuestras vidas sean bendecidas, para que nuestras vidas sean prosperadas. Por eso es que en Proverbios capítulo 22, verso 4 nos dice que la riqueza, la honra y la vida son la remuneración, es decir, es la recompensa de la humildad y del temor a Dios. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es así? Claro, cuando usted es temeroso de Dios, cuando usted es temerosa del Señor, cuando no le tiene miedo al hombre, sino que le tiene temor, pero un temor de reverencia, un temor que nace de un corazón que sabe quién es Dios, usted hace lo que a Dios le agrada, usted hace lo que Dios le satisface, usted hace lo que le bendice y le prospera, aquello que sencillamente le da la garantía del cielo, que la bendición de Dios le va a acompañar todos los días de su vida. Por eso es que dice la Escritura que a Él debemos santificar y Él tiene que ser nuestro temor y Él debe ser nuestro miedo. Y la gran respuesta de esto, si nos hacemos la pregunta ¿por qué? Es que cuando hay cosas en nuestra vida que compiten con Dios, y este temor que compite con Dios acalla la voz de Dios, sencillamente le estamos dando más poder a aquello que está fuera de Dios que a Dios mismo. Si tememos la enfermedad y perdemos la esperanza y perdemos el gozo y la alegría, es porque creemos que la enfermedad es más poderosa que Dios, es mucho más potente que el poder del Señor. Cuando nosotros sencillamente le damos crédito a la pobreza y no a las riquezas del cielo, aquello que dijo el Señor, que de Él es la plata y es de Él el oro, y que de Él es la tierra y su plenitud, sencillamente creemos que los recursos son limitados y que Dios no tiene autoridad sobre la tierra, ni sobre el universo, ni sobre nuestras necesidades. Al considerar sencillamente al temor a la luz de las cosas que son objetivas, estamos perdiendo de vista el hecho de que Dios no es un Dios objetivo, sino es que es un Dios sobrenatural. Josafat estaba frente a frente a una gran dificultad y no fue que Dios le dijo, sabes, esto es producto de tu imaginación. No, venía una gran multitud que estaba amenazando la integridad de todo el pueblo de Judá y del mismo rey. Y la palabra del Señor a Josafat y al pueblo, todo fue no teman, porque yo estoy con ustedes. En este caso no tendrán que pelear, sino paraos y estad quietos y ved la salvación del Señor. Ellos posiblemente pudieron haber sopesado las dos opciones: armarse para la guerra y enfrentar ese ejército, o sencillamente creerle a Dios y hacer a pie y juntilla todo lo que Dios le estaba indicando, que era estarse quieto. La Escritura nos dice
que Josafat creyó al Señor, humilló su rostro, al igual que todo Judá. Pusieron su rostro en tierra, alabando, glorificando y dando gracias al Señor, aunque no habían visto la respuesta en el momento de la humillación. Porque una de las cosas que debemos entender, y estas son los misterios de la fe, es que usted no necesita una prueba de que Dios va a actuar para comenzar a creer en Él y para comenzar a ver la respuesta de Dios en su vida. Alguien dijo ver para creer. La Escritura nos dice creer para poder ver. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros entendemos que cuando hay presencia de Dios en nuestra vida, el amor del Señor arroja de nuestro corazón todo temor. Por eso es que dice la Escritura que sencillamente cuando el hombre perdió su comunión con Dios, cuando perdió el temor a Dios, su corazón se llenó de temor, de incertidumbre, se llenó de zozobra, se llenó sencillamente de terror. El temor se desarrolla justamente a partir de la incapacidad que tenemos los seres humanos de poder vislumbrar el futuro desde el punto de vista natural. En el Salmo 119 nos dice la Escritura en el verso 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el hombre y la mujer de Dios tiene la palabra del Señor asida por su mano derecha, la palabra se convierte en una lámpara a sus pies y en una lumbrera en su camino. Cuando la palabra del Señor se empodera en el corazón del creyente, aunque un ejército acampe contra él, su corazón no puede temer, porque sabe que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Aunque la muerte toque la puerta de su vida, la Escritura nos dice que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Aunque hayan conflictos, hemos de recordar que esa misma palabra, que es una lumbrera a nuestros pies, que es una luz a nuestro camino, nos dice: aunque en el mundo tengan aflicciones, confiad, porque yo he vencido. Esa palabra es la que no solamente guía nuestros pasos, guía nuestras emociones, guía nuestras decisiones, sino que también es la que nos da reposo, la que nos da paz, la que nos da sosiego, la que nos da seguridad, la que levanta en nosotros la esperanza de que Dios está bajo control. Juan era uno de los apóstoles que habían quedado al final de sus días. Probablemente muchos de ellos habían muerto. Pero dice la Escritura que estando en la isla de Pasmos, se le presentó el Señor. Y yo me imagino que Juan había perdido la esperanza, había quizás perdido el deseo quizás ya de vivir, porque estaba en un lugar que sencillamente no le ofrecía no solamente ninguna comodidad, sino que no le ofrecía la oportunidad de compartir su fe con nadie, con alguien. He visto algunas fotos de la isla de Pasmo, en un lugar completamente pedregoso, carente de vegetación, y en ese lugar estaba expatriado Juan. Pero el Señor se le apareció, sus ojos llamas de fuego, su boca sencillamente como una espada de doble filo, sus pies refulgentes como un bronce bruñido, y escuchó una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, porque nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, reina. Es nuestro Dios Todopoderoso y Él reina. Aunque tú pienses que ha perdido el control de algunos países o algunas situaciones de orden mundial, nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, sigue reinando, sigue teniendo el control, sigue teniendo la autoridad sobre el diablo, sobre los elementos, sobre las circunstancias, sobre la política, sobre los hombres, sobre las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Hoy necesitamos
desarrollar la certidumbre a partir de la palabra del Señor, a partir de esa palabra que sencillamente conduce nuestras emociones y pone al temor en el justo lugar donde debe ser, y es bajo nuestros pies. Ánimo, esfuerzo y acción es lo que Dios le pide al pueblo que escucha su palabra. Ánimo, esfuerzo y acción. Cuando las cosas parecen que se van a acabar, Dios te dice, anímate, ten ánimo. ¿Sabe? Podemos animarnos con la palabra de Dios. La Biblia nos dice no solamente que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, sino que ella tiene la habilidad de sacar el temor, de sacar la incertidumbre, de sacar el miedo, de sacar la incredulidad y sustituirla por fe y por esperanza. Por eso es que dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Animarse, esforzarse y entrar en acción es el llamado de Dios para el pueblo en este tiempo. Anímate a través de la palabra del Señor. Anímate a través de la búsqueda de Dios en oración. Y después que el ánimo se haya empoderado de tu corazón, comienza a actuar en fe. ¿Sabe? Porque no puede ser aprobado delante de Dios aquel que se dice estar animado, aquel que se dice estar en fe y estar postrado, apesadumbrado, lleno de temor y lleno de miedo. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo a Judá. El llamado de este tema en el día de hoy es: actúa hoy. Aunque Josafat estaba frente a una gran multitud que prometía destruirlo, que amenazaba a destruir a todo su pueblo y aún su propia vida, sus hijos y aún su misma mujer, dice la Escritura que él se humilló su rostro para consultar al Señor. Tú dirás, pastor, pero sabe, tengo un reporte médico, tengo un reporte financiero, tengo un reporte de mi familia, tengo un reporte de los expertos. ¿Sabes? Esos reportes podrían ser objetivamente hablando ciertos desde el punto de vista humano, pero yo vine para decirte en el nombre del Señor, consulta a Dios. Él tiene la última palabra porque Él tiene el nombre de su Hijo, que es un nombre sobre todo nombre, y bajo ese nombre toda rodilla se ha de doblar y toda lengua habrá de confesar que Jesús es el Señor de toda circunstancia. Josafat consultó al Señor e hizo pregonar ayuda. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Josafat pudo haberse metido debajo de su cama, pudo haber gritado, pudo haberse rasgado sus ropas, pudo haberse unido con todo el pueblo y lamentar la desgracia inminente. Pero él actuó. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, hay que actuar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas de nuestra milicia es la oración, es la fe, es la confianza en el Señor, es la declaración de fe, es el decreto del cielo en contra de las circunstancias que vienen contra nosotros. Josafat se humilló y consultó a Jehová. Y él, si hubiese estado en los tiempos de Pablo, quizás hubiese recordado lo que dice la Escritura, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para estar en temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Yo no me imagino a Jesús corriendo en medio de la amenaza de la muerte. Cuando a Jesús le amenazaron de que le iban a matar, ¿sabe cómo respondió? Porque sabía de dónde había venido y a dónde iba. Él dijo, yo para esto nací. Usted no puede amenazar de muerte a alguien que ya sabe para dónde va. Cuando uno está lleno de la palabra de Dios, cuando hay una palabra profética que te está respaldando, es un asunto solamente de tiempo para que tú puedas ver el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida.
Hoy necesitamos echar fuera, escuche, necesitamos echar fuera todo temor. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo lo hacemos? Dice la Escritura que el verdadero y el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué significa eso? Que no somos el objeto de juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario para nuestra redención. Porque si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, escuche, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Dios dio a su Hijo, que era lo más grande que estaba en el cielo, y lo dio a favor de nosotros, ¿cómo no nos dará la provisión para la comida, para la salud, para la libertad, para la salvación y para la protección y todas aquellas cosas que nosotros requerimos? El verdadero amor, el perfecto amor, te da la seguridad que Dios no te va a dejar, no te va a dejar desamparado, que siempre estará contigo todos los días hasta el fin. Que aunque te mueras, tu rostro ha de ver el Señor y no otro. Que Él te levantará del polvo, que Él estará contigo, mullirá tu cama debajo de ti, que Él estará allí para alentarte, para consolarte y para darte todo lo que tú necesitas. Hay ocasiones que, al igual que Josafat, y con esto termino, en que no podemos hacer muchas cosas. Josafat no podía hacer muchas cosas. Aunque pudo haber alistado a sus soldados, aunque pudo haber alistado al pueblo a armarse, no tenía muchas opciones. Era una multitud muy grande. Pero al igual que Josafat, aunque no pudo resolver o dar una respuesta al peligro inminente, todavía, escuche, él tenía la posibilidad de orar. Todavía él tenía la posibilidad de ayunar. Todavía él pudo tener la oportunidad de consultar a Dios. Y sobre todo, él pudo cantar y adorar al Señor. Y tú dirías, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Mire, a veces, y con esto termino, cuando estamos ante el peligro, cuando estamos ante la necesidad, cuando estamos ante la enfermedad, cuando estamos ante la carencia, lo primero que hace el diablo, escuche, y es lo que quiero que lleves en tu corazón, es quitarnos el deseo de adorar, es quitarnos el deseo de alabar, es quitarnos el deseo de cantarle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te postrado ante su presencia, levantabas tus manos y le decías, Señor, te alabo, Señor, te bendigo, porque aunque aún de valle de sombra y de muerte no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que le cantaste al Señor y derramaste tu alma delante de Él? ¿Sabe? Esta historia termina de una manera extraordinaria. Y es que, aunque Dios le había dicho, ¿verdad?, que no se armaran, porque en esa ocasión no había que pelear, Josafat no se quedó de brazos cruzados. Él dijo, pero hay algo que yo sí puedo hacer. Y yo quiero que lo digas en el día de hoy. Hay algo que tú sí puedes hacer. ¿Y sabe lo que hizo? Puso a los levitas con sus ornamentos a que comenzaran a adorar al Señor y decir, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es clemente y paciente, lento para la ira, grande en misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y comenzaron a tocar y adorar al Señor con pandero, y comenzaron a cantar y a decir, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, nadie puede ser comparado a ti. Cuando comenzaron a alabar la grandeza de Dios, dice que en ese momento los enemigos del Señor comenzaron a matarse entre sí, comenzaron a destruirse entre sí, porque Dios confundió sus mentes, confundió sus corazones, y cada uno vio a su compañero como su enemigo, y todos comenzaron a matarse entre ellos mismos. La Biblia nos dice que esta historia termina cuando Josafat y todo el pueblo vio que todo el campo estaba lleno de hombres muertos. Y durante 3 días, escuche, durante 3 días el pueblo
el pueblo de Judá y Josafat y todo el pueblo comenzaron a saquear el campamento de sus enemigos. Y durante 3 días, el botín era tan grande que no lo pudieron hacer en un solo día. Durante 3 días saquearon el botín de sus enemigos. Yo vine para decirte que no importa lo que se haya levantado contra ti. Hoy necesitas pararte sobre la roca inconmovible que es Cristo. Hoy necesitas pararte sobre las promesas eternas de nuestro Dios y tener la confianza de que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Hoy tienes que levantarte en la certeza de que, aunque en este momento estés padeciendo, va a venir el tiempo donde tú vas a despojar a aquellos que te despojaron. Va a llegar el momento en el que vas a requerir un tiempo extra para cosechar, para atraer hacia ti todo lo que Dios ha preparado. Durante 3 días estuvo Josafat saqueando el campamento de sus enemigos. Hoy vine para decirte que no temas, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. Que no temas, que Él te ama. Que dejes que el amor de Dios inunde tu corazón para que ese perfecto amor eche fuera todo temor. Allí donde estás. Si tu corazón se ha llenado de miedo, de terror, por la necesidad, por la enfermedad, por cualquier situación real o imaginaria, puedas poner todas estas cosas en las manos del Señor y junto conmigo hacer una oración. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón en un acto de fe. Di: Señor Jesús, vengo a ti, confiado en tus promesas, confiado en tu amor. Tu palabra dice que el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu unción. Perdona por haber temido, perdona por haber dudado, perdona por ser incrédula o incrédulo. Hoy vengo a ti, Señor, confiado en esta palabra profética, confiado en esta palabra que me da certeza, confiado, Señor, en tu poder sobrenatural, confiado, Señor, de que tú tienes todo bajo control. Hoy me rindo a ti, rindo mi corazón, rindo mis pensamientos, rindo mis emociones, rindo mi voluntad. Te pido en esta hora que me llenes de tu unción. Esa unción que rompe todo yugo, esa unción que me guía a toda verdad, esa unción que me da seguridad. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti ya para ser despedido. Nos quedan 3 minutos, no quiero dejar de orar por ti. Si estás enferma o enfermo, si estás afligida o afligido, si tienes alguna necesidad, pon tu mano en la mano afectada y si no puedes hacerlo, pon tu mano en tu corazón. Voy a soltar una palabra de Dios a favor de tu necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mira a cada hombre y cada mujer, cada creyente, cada hijo tuyo, Señor, que en esta hora pone su mano en su corazón o en la parte afectada. Reprendemos toda malicia del diablo. Reprendemos, Señor, todo aquello que se ha levantado en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos. Y al igual que Josafat, Señor, hoy confiamos en ti y en tu palabra y declaramos que esta palabra, Señor, ahora trae libertad en medio de tu generación, en medio de tu pueblo, Señor. Padre, ahora declaramos sanidad, declaramos liberación, declaramos provisión, declaramos, oh Dios, una presencia sobrenatural en medio de tu pueblo. Hoy declaramos, oh Dios, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hemos llegado a un capítulo más de otro domingo de transmisión. Esperemos que esta palabra haya sido de bendición para ti y para los que están a tu lado. Si esto ha sido posible, recuerda compartirlo con los que están
a tu alrededor, en el trabajo, en la escuela, en tus vecinos, en tu familia, en fin, que puedas dar de gracia lo que de gracia has recibido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Acuérdate de sintonizar con nosotros, cada domingo a esta misma hora, a las 10 de la mañana, y que Dios te bendiga y no dejes de orar por nosotros. Que Dios te guarde. Les amamos en el Señor.